Habíamos quedado en la experiencia de Torricelli, que nos decía más o menos esto, o sea que lo que hizo Torricelli fue lo siguiente: buscó un tubo largo de 1 metro, más o menos de 1 metro de longitud, lo llena completamente con mercurio, le pone el dedo encima para que cuando lo dé vuelta el mercurio no se caiga. Es importante que esté todo absolutamente lleno, cosa que cuando lo da vuelta acá arriba sigue habiendo mercurio, o sea, porque si no estaría completamente lleno, acá arriba habría aire, ¿no? Entonces lo lleva así, dado vuelta, y lo sumerge la boca del tubo por debajo del nivel de mercurio que ya tenía en otro recipiente, saca el dedo y entonces observa que el mercurio empieza a descender, 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 pero llega un momento que ya no desciende más y se estabiliza. Él mide esa altura, digamos, que alcanza el mercurio dentro del tubo y eran 76 centímetros. Repite la experiencia con un tubo grueso y también le da los 76 centímetros. Repite la experiencia, pero ahora inclinando el tubo y fíjese en cómo se marcan los 76 centímetros. Le sigue dando que el desnivel, o sea, la diferencia entre el nivel que tiene el mercurio afuera del tubo y adentro del tubo sigue siendo los 76 centímetros. Entonces él emplea el teorema fundamental de la hidrostática, que es el que me hablaba de la diferencia de presión igualando a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la diferencia de altura, y toma estos dos puntos, los puntos uno y 2 que yo he marcado acá en azul, y dice, bueno, pero la diferencia de altura entre esos puntos uno y 2 es cero, entonces la diferencia de presión tiene que ser cero. Por lo tanto, la presión en el punto uno tiene que ser igual a la presión en el punto 2. Y si se preguntan ustedes qué presión es, bueno, es lo que ya habíamos dicho varias veces, cuando decimos presión a seca, esa presión es la presión absoluta. Y como presión absoluta, tenemos que recordar también esa parte que ya habíamos visto antes, en la última clase también, la presión absoluta, la habíamos definido como la suma entre la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Se acuerdan que habíamos hecho varios ejemplitos acerca de... Ah, perdón, acá he puesto mal. Presión absoluta es esto. Presión absoluta es igual a presión hidrostática más presión atmosférica. Bueno, entonces pensemos en el punto uno. Fíjense en que este es mi punto uno, ¿eh? La presión absoluta es qué cosa, teniendo en cuenta que la presión absoluta es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Pero hay presión hidrostática en el punto uno. Sí, profe, ¿Por qué hay presión o debido a qué hay presión hidrostática? porque se encuentra en el líquido. ¿Y cuál es la profundidad del líquido que tiene en el punto uno? En ese caso es cero. Y entonces, ¿cuánto vale la presión hidrostática? Cero. Cero. Entonces, ¿hay presión hidrostática? No. Ah, No. bueno, la presión siempre es algo que tiene que ver con lo que tenemos por encima. Entonces, justamente acá en el punto uno, toda la presión es únicamente presión atmosférica, que es lo que Torricelli quería medir. Ahora, fijémonos en el punto 2. En el punto 2 sí tenemos una presión hidrostática debido obviamente al mercurio. Pero la pregunta es, ¿hay presión atmosférica actuando en el punto 2? Sí, profe. ¿Cuál es el aire que está por encima del punto 2? Lo El que aire que sobra está del dentro metro. del... Ah, bueno, entonces, es un buen momento para que nos preguntemos. Entonces, ¿qué había acá?
Pero creo que voy a hacer con Aire. ¿Qué hay ahí? Aire. ¿Y cómo ha Aire. hecho el aire para llegar ahí? ¿Que no era que esto estaba completamente lleno de mercurio? Que habíamos sumergido la boca del, bueno, como en este dibujo que está acá, que habíamos sumergido la boca del tubo por debajo del nivel del mercurio. ¿Cómo ha hecho el aire que ustedes me están diciendo para llegar entonces acá arriba? ¿Qué acaso creen que burbujitas de aire se han empezó así a- a meter por debajo del líquido hasta que en agarrón llegó acá arriba y llegó ahí? No, ahí no, ahí en ese lugar no hay aire. Porque hubiera ¿Puede ser que sido, haya vacío, profe? claro, la gran pregunta es, ¿y qué es el vacío? Y no me digan que es un corte de asado. Sí, la respuesta es que Cuando no sí. hay ningún tipo de... No hay nada. Cuando no hay nada. La ausencia total de materia, nosotros la llamamos vacío. En general, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero no vemos nada. Bueno, pero uno dice, en realidad hay moléculas de aire. Pero cuando ni siquiera moléculas de aire tenemos, o de ningún gas, decimos que tenemos vacío. ¿Mm? O sea que ahí básicamente ahí no hay nada. Vacío es lo mismo que nada. ¿Qué hay ahí? Nada. O sea que hay ahí vacío. Entonces, la presión absoluta en el punto 2 va a ser únicamente presión hidrostática, porque no hay una columna de aire que ejerza, como algunos decían, que ejerza presión en el punto 2. Entonces, no hay nada, digamos, en ese punto, por lo tanto, eh, ahí lo que hay es vacío. Buen día, Claudia, ¿cómo estamos? Buen día, profe. Buen día, pequeños. Diga, Buen día. Buen día. Hola Claudia, buenos días. Ya te estaban extrañando los chicos. Continúe tranquilo, profe. Gracias. Bueno, nos vemos entonces, Claudia. Que tenga lindo día. Adiós. Gracias, gracias. Bueno, Profe, entonces, entonces la presión absoluta de esto sería la presión atmosférica del punto 1 y la presión hidrostática del punto 2. la presión absoluta en el punto 1 es la presión atmosférica, que es lo que queremos medir. Y la presión absoluta en el punto 2 es únicamente la presión hidrostática del mercurio, que es lo que podemos calcular. Entonces, eso fue lo que hizo Torricelli y bueno, nosotros vamos a hacer los cálculos acá abajo. Ya sabemos que la presión hidrostática va a ser la densidad del líquido, que en este caso va a ser la densidad del mercurio, por G y por la profundidad del punto 2. La densidad del mercurio, bueno, está ahí en la tabla, pero yo ya me la conozco de memoria, por eso voy a decir directamente, son 13.600 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, bueno, sigamos tomando la gravedad como siempre, 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Y qué valor tengo que poner para H2? Uy, 76 centímetros. 76. ¿pero estarían bien en esas unidades? Habría que pasarlo a metros. ¿Y cuántos son 76 centímetros pasado a metro? 7,0,76 No, 0,76. metros. 0,76 metros. 0,76 metros. Bueno, entonces agarramos la calculadora. Dígame usted cuánto vale todo eso.
Profe, 101.292,8 me da a mí. Bueno, disculpen, lo que pasa es que estoy queriendo... Sí, sí, sí. ¿Cuánto era que te daba, disculpa? 101.292,8. Yeah, ¿qué pasó acá? Ciento un mil doscientos noventa y dos coma ocho. ¿Qué? ¿Cuáles serían las Pascal, unidades de esto? ¿Ah? no sería Pascal, ya que hablamos de presión. Pascal. Tenés toda la razón. ¿Mm? Pascal. Primero que nada, porque todas las unidades de esto, o sea, todas las unidades de lo que yo he calculado, están en unidades del CIMELA. Tanto la densidad como la aceleración de gravedad como la altura. Entonces el resultado, que es una presión, también me tiene que quedar en unidades del CIMELA. Y nosotros ya sabemos que la presión en el CIMELA se mide en Pascal. ¿Mm? Bueno, el asunto también es a qué es igual el Pascal. Bueno, eso es una cosa que también han tenido que ver para la prueba. Si me fijo, Newton sobre metro cúbico. no, newton sobre metro cúbico no. Puesto así en la prueba, está mal. Perdón, metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Pero fíjense en lo que tengo en los globitos en verde. Si lo que tengo en los globitos en verde, si me fijo solo en lo que están en los globitos en verde, ¿a qué sería igual? ¿En qué unidades me hubiera quedado? ¿Qué unidades hubiéramos tenido arriba en el numerador? Kilogramo metro cuadrado sobre metro cúbico segundo cuadrado. Metro cúbico, segundo cuadrado. Muy bien. Y hubiera podido reducirle a la mínima expresión a esa última que me estás diciendo. ¿Qué cosa tendría que hacer para reducir esas unidades que están al último a la mínima expresión? Tratar de reducir el metro. Y claro, o sea, simplificamos estos dos del metro cuadrado con estos dos de acá, y en definitiva me quedaría qué cosa. Ustedes Kilogramo, kilogramo sobre metro cuadrado segundo cuadrado. no, Metro segundo cuadrado. metro y el segundo cuadrado. Si se han ido dos de arriba con dos de abajo, ¿no? Bueno, capaz que no está muy claro que hay que tachar todo el 3S. Bueno, miren, yo les cuento, yo en realidad no me acuerdo que el Pascal es esto, pero lo que yo sí me acuerdo es que el Pascal es esto otro. ¿Y por qué me acuerdo que el Pascal es Newton sobre metro cuadrado? Porque me acuerdo de la formulita más básica de presión. Presión es fuerza sobre área. Entonces tiene que tener unidades de fuerza, como por ejemplo el Newton, dividido en unidades de área, con el metro cuadrado. Y en base a eso, uno ya puede saber cuáles son las unidades de las distintas cosas. Bueno, esta es la presión atmosférica. Este es más o menos el valor que mide Torricelli en su momento. Tiene toda una gran importancia, digamos, en su momento la determinación de la presión atmosférica. Ya se sabía un montón de cosas que tenía que disminuir a medida que uno subía, que era debido, digamos, al gas, que aunque no lo veamos, digamos, ejercía una cierta presión, al gas que
por así decirlo, digamos, el aire, que ejerce, digamos, de alguna manera una cierta presión. Pero no se sabía cuál era el valor. Torricelli, a través de esta experiencia muy simple, que de vuelta es una aplicación del teorema general de la hidrostática, determina cuál es el valor de la presión atmosférica. Y este es el valor, no exactamente este, sino ya les voy a decir cuál. Este es el valor que nosotros tomamos hoy en día como el valor de presión atmosférica normal. Presión atmosférica normal o estándar, el valor típico que se toma es de 101.300 pascales. Cuando nosotros tengamos que calcular una presión, sobre todo una presión absoluta, en la cual se necesita saber cuánto vale la presión atmosférica, y el problema no nos diga nada, vamos a tomar este valor, 101.300 pascales, como el valor de presión atmosférica. Muchas veces ese valor se lo da también en notación científica y se escribe directamente así, 1,013 por 10 a la 5 pascal. Pero este valor de presión atmosférica normal, estándar, es peor que G. Por ejemplo, el G este que nosotros hemos tomado, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, es el valor de G estándar, el valor de G estándar promedio en la Tierra. Pero, por ejemplo, en Tucumán no hay ese valor de G, pero en general para hacer los cálculos nosotros tomamos ese valor, salvo que necesitemos cierta precisión en los cálculos. Con el valor de la con la presión atmosférica sucede algo muy parecido, en el sentido con que en Tucumán nunca jamás existe este valor de presión atmosférica. Pero es peor en el sentido con que la presión atmosférica es algo que va cambiando durante el día. Por lo menos G no cambia durante el día. G en Tucumán no vale 9,8, tiene otro valor, pero siempre tiene ese valor. Independientemente que sea verano, invierno, que sea la noche, que haga frío, que haga calor. El valor de G es siempre el mismo. Profe, una duda, ¿Cómo? una duda. Sí, decime. ¿Es posible que en algunos problemas que nos dé llega, por ejemplo, la localización en la que estamos y ahí tendremos que calcular, por ejemplo, la, el G de esa localización y ahí sacar el problema? Bueno, pues, podría ser el G en cuanto si hemos hecho problemas así. Podría ser el G si son los problemas de peso, que ya hemos hecho problemas donde yo te daba el peso y te daba la masa y vos me tenías que decir en qué planeta estábamos, ya hemos hecho problemas así. No es que podríamos, sino que ya lo hemos hecho. Ya sucedió eso. Y también puede suceder lo mismo con respecto a la presión. Yo le podría decir, bueno, en el práctico está. Calculen ustedes cuánto es la presión atmosférica en San Miguel de Tucumán. Y calculen, sabiendo, por ejemplo, que San Miguel de Tucumán se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar y que calculen la presión en Tafí del Valle, sabiendo que Tafí del Valle está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Acá acabo de abrir, hace rato, por eso hace rato estaba distraído. Profe, Sí. sobre Sí. la presión atmosférica cambia por los fenómenos climáticos, la humedad, el calor, el frío, Exactamente. la También depende altura. también depende el viento, depende de muchas cosas. Y afecta a muchas cosas la presión atmosférica. Sobre todo afecta a la temperatura a la cual hierve el agua. Si yo les preguntase, chicos, la temperatura del agua hierve ¿a qué temperatura? ¿Qué me dirían ustedes? A 100 grados. Bueno, A eso 100. en Tucumán no es cierto. Bueno, no es que Tucumán sea muy especial, digamos como, pero esto lo vemos el año que viene. Digamos que la cosa es así, si la presión atmosférica fuese de este valor, el agua herviría
a 100 grados Celsius, o a 100 grados centígrados, como le dicen ustedes. Pero como la presión atmosférica en Tucumán no es de ese valor, hace rato, como les decía, estaba yo distraído porque había entrado al Servicio Meteorológico Nacional y estaba buscando cuál es la Presión presión atmosférica en atmosférica en Tucumán. Presión. Tucumán ahora. ¿Mm? Bueno, esto está actualizado a las 9 de la mañana, ¿eh? No es que te dan así minuto por minuto. Pero a las 9 de la mañana teníamos ese valor de presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica en Tucumán, voy a copiar el número. Perdón, Profe, 977. una pregunta. ¿Por qué en la foto dice 977.8 hectopascal? Porque, ¿qué es el hectopascal? Bueno, justamente esa era la pregunta. Transformemos a hectopascales, pero esto ya ha sido pregunta del práctico número 1. O cuando estábamos creo que hemos hablado acerca de los hectopascales. ¿Qué es un hectopascal? Es una unidad del Pascal. ¿Y a cuánto equivale? A 100 A pascales. 100 100. pascales. A 100 pascales. Bueno, sí, lo mismo que un hectogramo equivale a 100 gramos, lo mismo que un hectómetro equivale a 100 metros. Bueno, esa es la gracia de los prefijos. Entonces, pasemos de hectopascal a pascal. Sí, esto estaba en el práctico número 1. Que el primer ejercicio era pasar de 960 hectopascales, pasarlo a pascal. Del ejercicio número 1 del punto 7. Bueno, a ver, pasemos estos 970 hectopascales a pascales. Y 900, 900. 97.700 pascales. Claro, en realidad es fácil el que agrega dos ceros más nomás, ¿verdad? Al 977 se le agrega dos Pero no ceros. logro ver si hay un decimal allí. Sí, bueno, el coma 8 no lo quiero escribir, ¿eh? Ah, bien. Acá sí hay un coma 8, pero yo no lo quiero escribir. Para no. Bueno, fíjese, la presión atmosférica normal que podríamos pensar, o sea, y si alguien me dice, ¿y dónde es la presión atmosférica normal? Supuestamente sería en un grado que está a 45 grados de latitud sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar, 45 grados de latitud me suena a Buenos Aires. ¿Mm? O sea, yo quiero que entiendan que en realidad, ¿qué está queriendo decir esto? Si esto es la Tierra, si esto es como el eje que une los polos, si este es el Ecuador, la latitud es este ángulo desde el Ecuador hasta donde estamos, 45 grados de latitud y sobre el nivel del mar. ¿Mm? 45 grados de latitud norte dibujo yo, pero también podría ser latitud sur. Y sobre el nivel del mar, digamos en Buenos Aires. Pero eso también, como les digo, depende del clima, o sea, depende del día, eso no es tan cierto. Miren, a ver, yo estoy en la página del Servicio Meteorológico Nacional y voy a poner ahora Mar del Plata. Y vamos a ver. Qué fantástico. Y les voy a copiar qué es lo que me salió cuando puse de Mar del Plata. Si alguien está con la computadora, puede googlearlo igual que yo y comprobar que lo que yo estoy diciendo es absolutamente cierto, ¿verdad? Estamos haciendo esto en vivo, digamos. Bueno, Mar del Plata, Buenos Aires, te aclararé. Tiene un número más cercano a la referencia. Sí, tiene un número muchísimo más cercano a la referencia. Estos son 101.210 pascales. 212 realmente, ¿eh? Esto se parece más a los 101.300 pascales.
toda la vida se parece más. También como para decirle, bueno, la presión es algo que cambia de lugar en lugar. Y como nos parece, y como tiene que ver con lo que habíamos dicho, fíjense que la presión atmosférica en Tucumán es más chica que la presión atmosférica en Mar del Plata, porque Mar del Plata, como está a nivel del mar, tiene más aire por encima. ¿Se acuerda que habíamos hablado de eso? O sea, el clásico dibujito de, qué sé yo, bueno, acá digamos que está Tucumán, y Buenos Aires está por acá, y este digamos que sea el mar. Entonces Buenos Aires está acá en este punto que yo voy a llamar punto A, digamos que acá está Tucumán, y bueno, entonces, por encima de Mar del Plata, tengo más aire, de lo que tengo, por encima de, por eso que la presión atmosférica, suponiendo que la atmósfera terminase acá nomás, ¿m? Suponiendo que la atmósfera terminase ahí nomás. Y hablando de eso, ya que estamos, Profe, sí, ¿y Torricelli dónde hizo el experimento? lo hizo en Siena, en una ciudad italiana que se llamaba Siena. Entonces para Siena sería lo que puso No, Torricelli. no, 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 no sé, y no sé si alguien sabe cuál es el valor que realmente obtuvo Torricelli. Pero lo que sí se sabe, podríamos entrar en Google y ver cuál es la latitud de Siena, pero seguro que no está sobre el nivel del mar. A eh, lo que sí se sabe es que actualmente el valor de presión atmosférica normal que se adopta es el que yo les he dicho. Pero en general, yo ya les digo, cuando uno quiere hacer cosas en serio y necesita el valor de presión atmosférica, este, busca a través del servicio meteorológico cuál es la presión atmosférica en ese lugar, en ese momento. Y sobre todo, digamos, bueno, ustedes miran, bueno, pero ¿para qué cosa yo necesito la presión atmosférica? En general, cuando estás trabajando en un laboratorio químico, o sea, si vos estás haciendo algo, algún experimento químico, necesitas saber cuál es la presión atmosférica en ese momento. Porque en base a la presión atmosférica van a depender muchas cosas. ¿M? Digamos que va a depender de la cantidad de, qué sé yo, de azúcar que le vayas a poner a la Coca-Cola para que salga bien, para que quede. Bueno, si estás fabricando Coca-Cola, eso es lo que les digo, ¿eh? Porque depende mucho de eso. Eh, Más o menos me han captado. Bueno, yo creo que la idea es, la presión atmosférica es importante para algunas cosas. No entendemos bien que algunas cosas, el profesor ha dicho que es para algunas reacciones químicas. Sí, es como que vos estás cocinando y necesitas, digamos, para saber cuánto tiempo necesitas dejar el pollo en el horno, necesitas saber cuál es la presión atmosférica, porque si la presión atmosférica tiene un valor, lo dejas, qué sé yo, 1 hora y 35, y si la presión atmosférica tiene otro valor, lo dejas 1 hora y 45 y el pollo recién sale bien. Entonces, si te equivocas, el pollo o sale quemado o sale crudo. Para saber exactamente cuál es el tiempo que te lo tenés que dejar al pollo, estoy haciendo una analogía, ¿eh? En el horno tenés que saber cuál es el valor de la presión atmosférica. Por eso lo hacía con el ejemplo más o menos químico como es la cocina. La cocina es el mejor ejemplo de cosas químicas. Bueno, Profe, sí. pero la presión atmosférica cambia cada minuto. Mira, fíjate que acá lo han puesto actualizado a las 9 de la mañana cuando ya son casi las 10. O sea, dependiendo de qué tan preciso
sea lo que vos estés haciendo, vas a necesitar, digamos, saber el valor de la presión atmosférica a cada ratito. Con que la sepas a las 9 de la mañana está bien. Total, ¿cuánto puede haber cambiado? No debe haber cambiado mucho. Pero los valores pero por ejemplo, de vuelta, esto ya de vuelta es cultura general, no estamos yendo mucho de la rama, pero muchas veces lo que más lo entretiene a la gente. Si tenemos en otro lugar, como qué sé yo, como Arkansas en Estados Unidos o en los lugares donde hay tornado, y yo veo con que de pronto hay un descenso abrupto de la presión. La presión sabemos que cambia durante el día, sabemos que cambia con la temperatura, y cambia, pero cambia levemente, cambia levemente, cambia levemente, pero de pronto yo veo con que la presión así, ¡pum!, tiene así un bajón rápido. Bueno, entonces yo que estoy en el servicio meteorológico trabajando, entonces ahí nomás llamo así, ahí tengo un teléfono directo así ahí con los bomberos diciendo, muchachos, den la alarma porque parece que viene un tornado. Bueno, hay cosas para las cuales es importante estarla censando, viendo el valor a cada momento. Y hay otras cosas para las cuales no es tan importante saber el valor en cada momento. Pero, por ejemplo, el descenso abrupto de la temperatura puede indicar, junto con otros factores, que esté por venir un tornado. Y que la gente sepa con tiempo, quizás con 5 minutos de anticipación, que viene un tornado, y entonces puede ir a, a protegerse. Bueno, en los lugares donde hay tornados, los tipos tienen Como una, un sótano. como un sótano así ahí para protegerse justamente de los tornados. Se les lleva la casa, los animales, todo, digamos, pero bueno, las personas sobreviven. Entonces, bueno, ahí sí es muy importante saber eso. Ahí sí tiene que estar viendo a cada rato. Bueno, obviamente no es que hay un tipo que está mirando, 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 sino que ya lo tenés ahí con todo computalizado y cuando baja abruptamente se prende alguna lucecita, alguna alarma, pero si hay alguna persona que está atenta, digamos, a eso, que es la que llama a las otras personas para que le den aviso a toda la gente. Bueno, pero ya que estamos con esto, Profe, sí. disculpe, estoy medio pesado con las preguntas. No, no, Eh, no. Perdón. ¿También aplicaría la presión cuando, por ejemplo, se eleva el nivel del mar por una inundación o un tsunami? ¿Lo afecta? No, 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 no. El tsunami tiene que ver con otra cosa. No tiene nada que ver con la presión. Un tsunami, bueno, en realidad los tsunamis se pueden producir por diversas cosas, pero lo más común es que se produzca por un movimiento abrupto de las capas tectónicas submarinas. Entonces el fondo marino de pronto se hunde. Y ese se hunde así, estoy hablando, qué sé yo, requete, re metido en el mar. Entonces el fondo marino se hunde así. Eso causa que toda esta agua que estaba acá se corra para abajo. Y eso produce una ola que poco a poco se desplaza. Este, y que cuando llega ¿cómo se llama? A la A la superficie. costa, eh, a la costa produce tremendas inundaciones, bueno, que es lo que nosotros conocemos como tsunami, pero no tiene nada que ver con la presión, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a hacer un problemita que tiene que ver con el práctico, y es lo siguiente. Ah, entonces, profe, todo lo que afecte, digamos, en la atmósfera va a ser lo que afecte la presión. Huracanes, tornados, lluvias. Sí, 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 eso sí, tenés toda la razón. Bueno, sabiendo lo que sabemos, quiero que averigüemos la altura sobre el nivel del mar de Tucumán. Bueno, ahí está hecho el dibujito.
Justamente tenemos en estos momentos cuál es la presión atmosférica en Mar del Plata. Tenemos en estos momentos cuál es la presión atmosférica en San Miguel de Tucumán. Y entonces queremos saber cuál es la altura a la cual se encuentra Tucumán con respecto a Mar del Plata, que Mar del Plata está sobre el nivel del mar. Por lo que yo sé, profe, en Buenos Aires creo que es de 25 metros y Tucumán puede ser No, 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 yo quiero que 400. lo calculemos, no es que quiero que Ah, nos bien. acordemos ni que lo googleemos, quiero Profe, que tenemos calculemos. que a los valores de la presión atmosférica de Buenos Aires y la de Tucumán. Y sí, pero sí la conocemos, sí, acá están ahí, justamente. Oh, ahí tengo la presión de Tucumán arriba, la presión de Buenos Aires abajo. Bueno, si queremos podemos tomar esta como los 101.300 para que ahí sí se parezca, para que sea como el problema del práctico. O sea, ¿m? ¿Cómo haríamos para saber eso? ¿Qué emplearíamos? ¿Qué formulita emplearíamos? Siempre que pense en base a eso. La de la presión, A ver, ¿cuál es la de la presión? Díctame la de la presión. fuerza sobre área. ¿Y cuál es la fuerza y cuál es el área? La fuerza se podría medir en Además, newtons, espera. Pero no, pero ¿cuál? ¿Cuánto vale? es la presión atmosférica. ¿La fuerza es la presión? Entonces esta fuerza es Dependiendo, la presión. ¿Y esta presión qué es, entonces? Profe, tiene que ser la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo. ¿Y qué cuerpo? ¿Qué es el problema? ¿Qué datos tienen? Que estamos en la provincia de San Miguel de Tucumán ¿Y cuál es la fuerza? Entonces, ¿cuál y es el que cuerpo? San Miguel de Tucumán, pero no es un cuerpo. Bueno, entonces no. No, no se puede usar. No, esa no. Esta no. ¿Qué otra más? La presión absoluta. La presión absoluta igual a qué cosa. A la presión hidrostática más la La presión suma de la presión atmosférica. hidrostática más la presión atmosférica. ¿Y cuál sería la presión hidrostática? 0. Y bueno, entonces, además tampoco estoy entendiendo cómo vamos a calcular altura con eso. O sea, esta otra tampoco. profe, Sí, y Pascal sería Newton por metro cuadrado. ajá. Entonces, ahí tendríamos como una fórmula de presión que podríamos restar, por ejemplo, los ciento, la, el valor o sea, el valor de la presión en Buenos Aires, que sería lo que nos indicó, restándole el valor de la presión en Tucumán, ¿Y qué obtendría con eso? la diferencia ¿Y eso es igual entre a qué cosa? a la altura, a A la, newton sobre el metro cuadrado. ¿La diferencia de presión es igual a la altura? no, Si resto dos presiones me va a dar una altura. no, No, pero por ahí va. Ustedes siempre tienen que pensar en términos de lo que ustedes llaman formulita. Nosotros les llamamos ecuaciones. Que en realidad son relaciones matemáticas entre las distintas magnitudes. Y lo que hemos visto, la última clase, el comienzo, era esto. Lo que se llama el teorema general de la hidrostática. Hemos visto que eso se emplea cuando tengo dos puntos que están inmersos dentro del mismo líquido. Pero yo le he dicho, más que líquido, acá se habla en general de fluidos. Y hay que entender que el aire también es un fluido.
En realidad los fluidos están compuestos por los líquidos más los gases y los gases. Tengo los dos puntos. Tengo que tener dos puntos que están dentro del mismo fluido. Tengo que tener la densidad de ese fluido, la aceleración de gravedad y la diferencia de altura entre esos dos puntos. ¿Qué es lo Profe, habría que sacar la diferencia de presión que lo hacemos, como dijo Ferreira, restando la de Buenos Aires menos Tucumán. bien? Yo quiero, Eh, eso, espera, eso está muy bueno, porque esa diferencia tiene que ser positiva, entonces tiene que ser la presión en Buenos Aires menos la presión en Tucumán. Y eso, vamos a tener la diferencia de altura entre Buenos Aires y Tucumán, que básicamente es la altura de Tucumán sobre el nivel del mar. ¿Y la densidad esta es de quién? Entonces, del oxígeno. que hay oxígeno estamos sumergidos en oxígeno. La densidad de la atmósfera. ¿Es la densidad de qué cosa? ¿Del agua puede ser? ¿Que estamos sumergidos? ¿Somos peces? Del Roca. aire. Del aire. Ah, El aire es una mezcla de gases. Y afortunadamente tenemos una tablita de densidades que me dice que la densidad del aire es igual a 1,292 kilogramos por metro cúbico. O sea que en un metro cúbico tenemos casi 1,3 kilos de aire. ¿Mm? Entonces, no pesa poquito el aire, pesa bastante el aire. Esperen que quiero corroborar bien esto. Parece que va a ser más fácil que lo google. Si la densidad del aire era ese valor o no. Densidad del aire. Sí, me dice que es 1,29. Me da distinta temperatura. Bueno, vamos a tomar ese valor. Entonces, la presión en Buenos Aires, bueno, si quieren tomemos la de Mar del Plata, que la tenemos ahí. Entonces tendríamos los 102.000. Ah, mira, está grande esta presión. 102.000. 120 es esto. Pascales. La presión en Tucumán. ¿Cuánto habíamos dicho que era? 977. Bueno, 97.780 pascales. La densidad del aire, 1,292 kilogramos por metro cúbico.
G, que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y nuestra incógnita, que es la diferencia de altura que hay entre Buenos Aires y Tucumán. ¿Mm? Bueno, a ver, resolvamos esto rápidamente. ¿Cuánto vale la diferencia de estas dos presiones? ¿Cuánto vale esto menos esto? 4.340. Yo anoto lo que ustedes me dicen, a 4.340 pascales. Y por otro lado, hagamos esta multiplicación. 1,292 por 9,8. Profe, a mí me da otra cosa la resta. A ver, espera. A ver, control. Si yo tengo 97 y 102, esto me da como... Sí, me da como cerca de... ¿Cuánto te da la resta? A mí también me da Ahora sí, profe. 4.340. ¿Ah? Ahora sí te da bien. 4.340, profe. Ahora sí. Bueno, está bien, sí, porque me parecía que estaba bien. Bueno, ¿y cuánto vale la multiplicación? 9,8 por 1,292. 12,66. Bien. 12,66. ¿Qué? ¿Pascales? No. No, porque hay pascales en el otro miembro. Y sería una desigualdad si fuera pascal. Newton. No. Ya estamos mal para alguna prueba, ¿verdad? Newton sobre metro cuadrado. Cúbico. No. Ah, Newton sobre metro cúbico, sí. Newton sobre metro cúbico. ¿De dónde dirá alguien? Bueno, acá, Kilogramo con metro sobre segundo cuadrado. Queda Newton y el metro cúbico que queda aparte. bueno, ¿Profe es metro cúbico o metro cuadrado? No alcanzo a ver. es metro cúbico porque es de densidad. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, bueno, hagamos la diferencia. Perdón, el cociente. Eso que tengo que hacer ahora. Profe, me Sí, da 342,81. 342. ¿Qué? ¿Metros? Muy bien. ¿De dónde hemos sacado que era metro? Porque es la unidad de altura. Va, Eso es muy de bueno. longitud. Eso es muy bueno. Es la unidad de la altura. Pero esto es re parecido a lo que tenían que hacer en el segundo Podemos ejercicio. desarmar el pascal y Sí, si desarmamos el pascal empezamos a como simplificar. newton sobre metro cuadrado, y acá tengo newton sobre metro cúbico, y si no lo entendemos así, quizá lo mejor es a esta división hacerla como lo que ya vienen viendo desde el curso de ingreso. ¿Cómo hacemos para dividir dos fracciones? Entonces arriba me va a quedar newton y metro cúbico, y abajo me va a quedar metro cuadrado newton. Y obviamente este newton se me simplifica con este newton, y todo esto que son dos se me van con esto, y es por eso que me queda metro.
Entonces, bueno, la realidad es que Tucumán está más o menos a 400 metros sobre el nivel del mar. No nos dio tan mal nuestro pequeño cálculo. No nos dio tan mal nuestro pequeño cálculo. Y para terminar, porque antes de terminar la clase de hoy, quiero que... No he resuelto con ustedes la prueba, ¿verdad? La prueba que ustedes han rendido. Sí, profe. Ah, ¿sí la hemos hecho? Sí la resolvió. Ah, bueno, listo, entonces. Vamos a hacer uno de los problemas del práctico. Profe, este sería práctico 2 o 3. Y este es el práctico 2. Vamos a... esto figura en el práctico, nomás que no quiero copiar el enunciado porque no lo estoy encontrando, pero digamos así, sabiendo que la presión atmosférica, sabiendo la presión, vamos a cambiar el enunciado, sabiendo la presión atmosférica a nivel del mar, ¿cuál es la presión, el valor de presión atmosférica a nivel del mar? El que me había dado, 101.300. 1.300 Exactamente, pascales. los 101.300 pascales. Sabiendo eso, vamos a calcular, calcule la altura de la atmósfera. Sabiendo eso, vamos a calcular la altura de la atmósfera. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la altura de la atmósfera sabiendo la presión atmosférica a nivel del mar? Digamos, este es nuestro punto, ahora le voy a llamar, y digamos que la atmósfera termina acá, por decir algo. ¿Cómo podemos saber cuál es la altura de la atmósfera? profe, podemos usar lo que habíamos usado recién, el teorema creo que era. Sí, el teorema general de la hidrostática, que dice que la diferencia de presión es igual a la densidad por G y por la diferencia de altura. ¿Y cuál va a ser otro punto que vamos a tomar? El punto sobre el nivel de la atmósfera. Bien. ¿Y cómo le llamaríamos para estar de acuerdo con toda esta nomenclatura? ¿Qué sé yo? B. B, perfecto, ¿eh? Entonces, punto este sobre... Ahí donde comienza la atmósfera va a ser B. Entonces el delta de H, o sea, vamos a plantear la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, y el delta de H va a ser la diferencia de altura entre el punto A y el punto B, que justamente para mí es la altura de la atmósfera. En la diferencia, acá viene, ¿qué cosa? ¿Quién menos quién? La diferencia sería la del punto A menos la del punto B. Es decir, ¿cuánto era? 102.000 creo que era. Menos, 101.300. claro, 101.300 menos cero, que sería la presión atmosférica del punto B. Muy bien, la presión atmosférica del punto B, eso es lo que hay que darse cuenta que es cero. Porque hay vacío ahí. Claro, porque ahí ya termina la atmósfera. Y acá tenemos los 101.000
300 pascales. ¿Y la densidad de quién? Del aire. De vuelta la densidad del aire. Que tomemos ese valor 1,292 kilogramos por metro cúbico, unidad de masa sobre unidad de volumen, porque una densidad G 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y delta de H es mi incógnita. ¿Mm? Bueno, acá primero, para que nos resulte esto más cómodo, podríamos calcular todo esto. ¿Cuánto vale? 12,66. Y ya lo pasamos dividiendo, ¿eh? 12,66. ¿Qué? De Newton vuelta. metro cúbico. ¿Ah? Newton metro cúbico. Newton por metro cúbico. Y esto es la delta de H. Y ahora sí, metemos todos esos valores en la calculadora. Me da 8001,67. Perdón, 57. 8.000. Metros. ¿Cuánto? 8001,57. O sea, 8.000, casi clavado. Claro. 8.001. Bueno, dejemos el 57, así, 8.001 metros. Bueno, pregunta. ¿Es real o creíble esto? Y yo quiero sobre todo que lo comparemos con lo que habíamos hecho hace rato con Tucumán. Hace rato hemos obtenido la altura a la cual se encuentra Tucumán sobre el nivel del mar y la altura, sabiendo que la altura real de Tucumán es de 400 metros sobre el nivel del mar, no nos da tanta diferencia. ¿Pero ustedes creen que la altura de la atmósfera realmente tendrá este valor, 8.000 metros? Quizás más. Son 8 kilómetros. Depende. Son 8 kilómetros. ¿A qué altura vuelan los aviones? ¿Cuál es la altura del Himalaya? Del Everest, perdón. Del Everest son 8.000 metros de altitud. ¿8.000 justo? 8.000 y tanto, pero no sabría decir exactamente cuánto. Creo que roza entre los 8.600 y los 8.800, profe. Son 8.800 y tanto. Son 8.800. 8.850. Son 8.800 y tanto. Sí. Y eso, 84 creo que es. Pero a lo que voy es, Pero esa bueno, no es la altura de la atmósfera en sí, 8.000 metros. Ese sería el comienzo de la atmósfera y de ahí continúa hasta el final. ¿y dónde comienza la atmósfera? No ver, comienza desde la superficie hasta... Desde la Nivel del mar. superficie, o sea, desde el punto A. ¿Hasta dónde? Y bueno, y se Hasta compone el en varias capas. hasta el punto B, pasando por las capas. Hasta el punto B. En nuestro dibujo es así. La atmósfera comienza, bueno, si querés, comienza en la superficie, que es la superficie de la Tierra, punto A, y termina donde termina la atmósfera, punto B. Y nosotros al sacar la diferencia de altura entre el punto A y el punto B, bueno, hemos sacado la altura de la atmósfera. También, obviamente, desde el nivel del mar, que es de donde se miden generalmente todas las cosas. Pero este valor ya no es real. Esto ya no es un buen cálculo. O sea, está bueno, y esto es exactamente lo que se les pide en práctica, ¿eh? Que ustedes calculen cuál es la altura de la atmósfera. Esa pregunta también les dice que digan, digamos, cuáles son las distintas capas atmosféricas y hasta dónde llegan. Bueno, eso ven de la carpeta que seguramente tenían en biología, o si no lo googlean y listo. Pero, por ejemplo, el Everest,
tiene mucho más que esa altura. Tiene 8.800 y tanto metros sobre el nivel del mar. Si esto fuera real, o sea, si este número fuera real, esto querría decir que, bueno, digamos que Los tal, que lleguen a los últimos 800 metros del Everest se mueren, profe, porque no tienen oxígeno. claro, digamos que como que este es el Everest y la atmósfera terminó acá. Bueno, tal y cual como ha dicho el compañero, entonces lo que llegan a los últimos metros, mueren porque ya no tienen oxígeno. Bueno, yo creo que La apenas teoría, profe, diría a- que ni llegan. claro, apenas lleguen exactamente a este punto, ya ahí ya no van a tener oxígeno. Alguien dirá, bueno, pero yo he visto que en realidad suben con tubos de oxígeno. Sí, las personas que hacen ¿Alpinismo no andinismo, se llama? alpinismo, andinismo, alpinismo, todo depende si son Andes o Alpes, pero los andinistas sí, pero en realidad los tipos que viven ahí, los famosos Sherpak, que son los que llevan los bultos y todas esas cosas, les llevan las mochilas, bueno, las mochilas no, pero llevan las carpas, las comidas y todo eso, esos tipos andan sin tubo de oxígeno, porque ellos en realidad viven por una ciudad que se llama Kual, creo, o algo por el estilo, que está por acá. Entonces su organismo ya está acostumbrado, digamos, a vivir con poco oxígeno. Ellos tranquilamente suben al Everest, en realidad siempre acompañándole a la gente y tratando de rescatarla a los que se puedan rescatar. Este, ellos no llevan tubos de oxígeno. Entonces esto es falso, o sea, este cálculo que es el que se les pedía, no es así. Y es porque, a diferencia del líquido, los líquidos tienen siempre una división bien marcada. Si yo tengo un recipiente y yo dentro de este recipiente tengo un líquido, el líquido llega hasta acá. Y está muy marcado que acá yo tenía líquido, acá tenía líquido, acá tenía líquido, acá tengo líquido y acá ya no tengo líquido. En cambio, con el aire, con el gas, no sucede lo mismo. Yo acá tengo aire, acá también tengo aire, acá tengo aire, pero poco a poco, a medida que yo voy subiendo de la montaña, tengo menos aire. Y eso no sucede con el líquido. La densidad del líquido acá es la misma densidad del líquido acá, o densidad del líquido acá, o la densidad del líquido más arriba. No sucede lo mismo con el aire. La densidad del aire acá abajo no es la misma densidad del aire acá arriba. Por eso a nosotros y a cualquier otra persona que no está acostumbrado a vivir en altura, cuesta cuando vamos a jugar a la pelota desde la mesada hasta Bolivia, digamos. Por eso la gente, la selección en Bolivia tiene, y todas las selecciones en Bolivia tienen muchos problemas por la altura. No solamente porque la pelota no dobla, bla, 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 sino que en realidad el cuerpo siente la falta del aire. Incluso en las mesas, profe, te cansa un montón hasta Claro, hacer, hasta trotar. por eso yo les decía lo de las mesadas, sí. Se nota la falta del aire. ¿Mm? Entonces, ya no es como el modelo que uno tiene para el líquido, donde la densidad, porque esa ecuación, que la diferencia de presión, esta ecuación que está por acá, la diferencia del teorema general de la hidrostática, diferencia de presión igual a la densidad por G por delta de H, es una ecuación que es válida si la densidad es la misma en toda la altura. Y lo que sucede en la vida real es que la densidad no es la misma en toda la altura. Por eso la altura real de la atmósfera es mucho más grande que este valor que nosotros hemos considerado. Profe, En cuanto cambio, más... en cambio, nuestro problema, cuando hemos querido hablar de Tucumán, sí hay una diferencia de densidad entre la densidad del aire en Buenos Aires y la densidad del aire en Tucumán, pero no es tan apreciable. No es tan apreciable como la diferencia de presión, la diferencia de densidad del aire entre el nivel del mar
y la parte de arriba de la atmósfera ya prácticamente terminando. Entonces, por eso es que sí nos da unos resultados aceptables para la altura de Tucumán, pero de ninguna manera nos da unos resultados aceptables para tomarlo como la altura de la atmósfera esto. Ahora sí, disculpa que te he interrumpido con lo que querías decir. Profe, mi pregunta era, entonces el valor que nosotros tenemos de la densidad del aire es más A nivel cercano a del la mar, superficie. es a Bien. nivel del mar. Ese valor de densidad del aire que tenemos es a nivel del mar, que es el que aparece, digamos, en todas las tablas, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuanto más aumentemos la altura, más disminuye la densidad del aire. Sí. Va a disminuir más y más. Ya que estamos, vamos a googlear a ver. Profe, Densidad del aire en el Everett, vamos a poner. En el. Ahí decía. Acá justo, ya. Mira. Dice que en la cima del aire está. Ya te lo voy a escribir. En la cima del Everett, según Google, que lo acabo de googlear, me dice que la densidad del aire es ese valor. Casi la tercera parte. El valor nuestro a nivel del mar estamos en 1,2 y el otro está en 0,4. La tercera parte. Nos llega un tercio del oxígeno cuando estamos en el Everett. Ni siquiera nos llega la mitad del oxígeno. O sea, el aire como que tiene, ni siquiera la mitad del oxígeno, tiene la tercera parte de oxígeno que tiene a nivel del mar. Por eso cuando uno hace la subida al Everett, o sea, las personas que tienen que hacer subida al Everett, se la hacen, creo que alrededor de 3 meses, algo por el estilo. Los tipos primero hacen campamentos, ya les contaba acá en esta ciudad, hay 5 campamentos para llegar al Everett. Entonces primero están en el campamento número 1, están ahí 2 semanas hasta que se aclimatan, después van hasta el campamento número 2, están otras 2 semanas más hasta que se aclimatan, así ahí. Después van al campamento número 3, ahí se pasan como 4 semanas, así ahí, aclimatándose. Y la última parte está bastante cerca, pero también el cuerpo humano se tiene que aclimatar porque cada pasito es muy extenuante. Y los tipos no pueden dejar de llevar una cierta mochila mínima con elementos de supervivencia. Aparte que casi todos los europeos y americanos, o sea, casi todas las personas que no son del lugar, tienen que llevar su tubo de oxígeno, y el tubo de oxígeno pesa bastante. Así que... Profe, reemplazando el 1,292 por el 0,4, la altura da unos 24.200 y un poco más. Bueno, pero eso es a la altura del Everett. Claro, del Everett, ni siquiera es la altura si más vamos subiendo, cercana. esta densidad todavía va ahí bajando. Bueno, pero está perfecto lo que has hecho, ¿eh? 24.000, sí, porque es 3 veces más. 3 por 8, 24. Bueno, yo diría que dejemos hasta acá nomás. Esta clase ha sido, por lo menos hemos hecho un par de problemas que tenían que ver con el práctico. profe, En realidad era al revés. Acá en este problema, que yo lo voy a dar como problema hecho al de Tucumán, la cosa era así, yo les decía, sabiendo que la altura sobre el nivel del mar de Tucumán es de 400 metros, calcule cuál es la presión atmosférica en Tucumán. Acá lo hemos hecho, sabiendo la presión en Tucumán, hemos sacado la altura. Pero es la misma ecuación, nada más que nosotros conocemos la diferencia de altura y averiguo cuánto vale la presión, ¿no?
Y este problema, el de la altura en la atmósfera, este problema sí es igualito. Este problema sí es tal y cual como lo que yo se les dictado. Sí, decime, ¿qué querías preguntar? Ah, no, profe, le quería decir de que hice la resta entre lo que nos dio en la altura de Tucumán